Gracias, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de Mesa Cuadrada, el programa de análisis de televisión educativa. Esta noche aquí en el estudio, usted ya los conoce, la maestra Verónica Ortiz. Maestra, ¿cómo estás? Qué gusto, buenas noches, bienvenido. Bienvenido, Pepe Ureña. Buenas noches. Desde Londres, el doctor Javier Oliva, a quien saludamos con mucho gusto. Doctor Oliva. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches al doctor Javier Oliva. Y aquí en el estudio se cuenta con nosotros el doctor Reinaldo Ortega Ortiz. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Él es profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México desde 1998. Sí. Premio correcto. Nacional de Investigación Social y Opinión Pública de este país y director de la revista Foro Internacional. Un invitado de lujo porque el día de hoy vamos a volver a platicar. Ya hemos abordado el tema, Pepe, Vero, doctor Oliva, del fenómeno Donald Trump, pero en esta ocasión hemos decidido ponerlo aquí sobre la mesa para que, acompañado por supuesto de los panelistas y de nuestro especialista, el público pueda entender y contextualizar en su justa dimensión al señor Donald Trump, este hombre tan polémico por sus declaraciones, por sus posturas, por la ideología que ha expresado en los últimos meses. Y si les parece, ¿por qué no nos contextualiza, por qué no nos habla de lo que está pasando en el Partido Republicano y cuál es el proceso que viene en las siguientes semanas, meses? Claro. Como sabemos, la convención republicana que se llevará a cabo en julio, pues se forma por los delegados electos, ya sea en primarias o en caucus. Hasta este momento van aproximadamente la mitad de los delegados ya electos y Trump lleva pues una ventaja muy significativa con el 42% de los delegados, que son más de 600 los que tiene. Necesita 1.237 para ser electo el candidato a la presidencia por el Partido Republicano. El segundo lugar lo tiene Ted Cruz, quien es senador por Texas y que también tiene una ideología pues muy conservadora, y en este momento es el candidato, es el segundo lugar al que se está apoyando con mayor fuerza dentro del mismo Partido Republicano, ¿no? Hay un conjunto de donantes del Partido Republicano y ven en Ted Cruz la posibilidad quizá más clara para vencer a Trump en la convención, porque en este momento pues es muy probable que quien tenga el mayor número de delegados al momento de la convención sea Trump, porque ya lleva una ventaja pues de más de 8% frente a Cruz. Falta ver, digamos, hay estados clave que vienen en las próximas semanas, como son Arizona, Nueva York y California, digamos, que son corazones electorales fundamentales para la elección, y dependiendo de lo que ocurra ahí, es que vamos a tener si realmente Trump despega o Cruz puede alcanzar o tratar de alcanzar en la convención y pelear la nominación en la convención. Ahí, en términos de un poco también para que el público conozca el proceso, en la primera votación de la convención, básicamente los delegados pues votan por el candidato que ganó cada una de las primarias de los caucus, pero si ninguno obtiene una mayoría absoluta de estos 1.237 votos de delegados, en las segundas votaciones los delegados pueden algunos cambiar su intención, y ahí es donde digamos el terreno de las bases del Partido Republicano y de los delegados que están digamos para ser como candidatos delegados independientes podrían ser quienes hagan la diferencia en esa convención. Por eso es que Trump hizo el anuncio, la advertencia de que una convención que no designe como candidato al que tiene más delegados al llegar a la convención podría generar disturbios, y entonces hay una apuesta también al ver que esa posibilidad
existir, pues como de ejercer mayor presión sobre que haya una decisión antes de llegar a la convención. Su discurso, pues como sabemos, es muy radical, ha tenido discursos muy xenófobos en contra de musulmanes, mexicanos, hispanos, etcétera. Un discurso también muy proteccionista en términos de comercio, un discurso muy agresivo contra China, en fin, es como todo un conjunto de características que han hecho, por un lado, muy popular a Trump dentro de las bases del Partido Republicano y de lo que es el Tea Party, es decir, la parte más conservadora en este momento en términos del sistema de partidos estadounidense, y que ha conectado con las preocupaciones de estos votantes republicanos, ¿no? Eso es lo que en buena medida explica la situación a la que ha llegado en este momento el Partido Republicano. Sí, y irónicamente por lo que cuentas, además de todos los que ya compró pleito Trump, ¿no? En términos de migrantes mexicanos, hasta el Papa lo involucró y demás. Ahora sus baterías parece que están cargando sobre su propio partido y ahora van a ver, digamos, un poco los republicanos lo que sienten. Esto puede ser como crónica de una fractura anunciada, es decir, le deben de tomar en serio esta advertencia, como bien dijiste, Reinaldo, de que si no votan por él, porque muy probablemente no va a alcanzar los 1.237 delegados que necesita, es decir, él va a ser el que va a tener la mayoría relativa, pero no va a alcanzar la mayoría necesaria. Se debe de tomar, digamos, los republicanos ya deberían de tomarse en serio el de que puede ocasionar una fractura real del Partido Republicano si cumple, digamos, su amenaza de que va a haber problemas si no votan por él. Es decir, Trump no va a ser un buen perdedor, ¿no? No, es probable que no fuera un buen perdedor, y además sí tiene la capacidad de fracturar al partido. O sea, sí está claro que hay una amenaza real. Y no, va a ver, esto, si uno lo ve históricamente, no ha sido la única vez que un partido en Estados Unidos tenga esa situación, esa coyuntura tan difícil, ¿no? Sí. Lo vimos, si lo hacemos muy históricamente, en el siglo XIX con los demócratas sureños y los demócratas norteños en 1860, lo vimos digamos lo más reciente de una campaña así tan cerrada y con tanta conflictividad, estuvo entre Gerald Ford y en el Partido Republicano entre Gerald Ford y Ronald Reagan, que al final ganó Ford, pero en la siguiente pues ya Reagan sería nominado el candidato. Entonces esto no es algo que no hubo una ruptura, pero digamos que esas situaciones siempre son muy delicadas para los partidos políticos, claro, ¿no? Porque tienen que ir a la competencia electoral y un partido dividido pues difícilmente gana. El problema es que Trump ha seguido la estrategia, a diferencia de otros, digamos, multimillonarios que han entrado a la política, como pero por poner otro caso, que han ido por la vía independiente. Claro. En este caso, él vio en la estructura del Partido Republicano una estructura que le permite ser un candidato competitivo para pues ganar en la mitad del electorado. Entonces, esa es una situación delicada. Y al principio, pues todos los analistas pensaban, no, bueno, va a ser Marco Rubio, quien es un joven y que tiene vínculos con la comunidad hispana y puede ser un candidato más atractivo, y pues se ha ido moviendo los candidatos. Trump ha ido eliminando, pues la última fue en Florida como eliminó a Rubio por el doble 2-1, y entonces queda Cruz, que es cuando empezó las primarias republicanas, el candidato que estaba más a la derecha de los candidatos tradicionales, de los políticos tradicionales. Entonces, ahora tenemos una primaria que se está jugando en el Partido Republicano entre los dos candidatos más a la derecha, con las posturas más extremistas del Partido Republicano. Cruz tampoco es un candidato, en el caso de que ocurriera esto de que en la convención decidan designar a Cruz, tampoco es un candidato que sea fácil en términos del discurso y de las políticas. Sí, claro. Es un candidato con una postura muy de derechas, muy poco
digamos, flexible en términos de comercio, en términos de migración, a pesar de ser hijo de inmigrantes, tiene también políticas muy a la derecha, pero en este momento es quien ve, digamos, en términos de México, digamos, en términos internacionales, sí se vería como pues con un candidato también con pero ahora, claro, esto si uno lo analiza, tiene que ver, y lo dijo Rubio cuando declaró que ya se retiraba de la contienda. Esto tiene que ver con una derechización histórica de las bases del Partido Republicano, con una fortaleza creciente de la ideología del Tea Party, y esto ha generado pues esta primaria en el partido Republicano. Doctor, si le parece, vamos a hacer una pausa y al regresar vamos precisamente sobre el mensaje, la comunicación política de estos candidatos del Partido Republicano, la campaña de Donald Trump. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. Estamos de regreso esta noche en Mesa Cuadrada platicando con el doctor Reinaldo Ortega Ortiz del Colegio de México sobre el fenómeno Donald Trump. Todavía no la tiene asegurada, ya nos explicó el proceso del Partido Republicano, importante para entender qué es lo complejo, pero sí importante para saber qué es lo que viene. Sin embargo, las primarias, los caucus en Nueva York, Arizona y California serán fundamentales para saber qué viene hacia adelante. Si les parece, vamos hasta Londres con el doctor Javier Oliva. Yo recuerdo, porque el tema de Trump lo hemos abordado ya en varias emisiones de Mesa Cuadrada, y en alguna ocasión, doctor Oliva, muy buenas noches, muy buenos días allá en Inglaterra. Usted mencionaba que en Europa y en particular en el país donde se encuentra estaban más atentos al tema del referéndum, de la permanencia del Reino Unido en el tema europeo, pero parece que también ha avanzado el fenómeno Trump allá, ¿no es así? Sí, así es, Gabriel. Quiero darle un cordial saludo al doctor Reinaldo Ortega desde aquí, desde Londres, uno de los más destacados especialistas con los que cuenta la academia en nuestro país. Me da mucho gusto recibirlo de manera virtual a Mesa Cuadrada. ¿Cómo está, doctor? Bueno, aquí hay que apuntar también, en Londres hay elecciones, el 5 de mayo se elige a lo que es el equivalente del alcalde, el mayor, y el Partido Laborista está proponiendo a un descendiente, es hijo de inmigrantes pakistaníes, y si fuera el caso y quedara él electo, y ahora voy a decir cómo lo conecto con el tema de Trump, si este candidato quedara electo, sería, en términos de la Unión Europea, el segundo representante político mayoritario más importante, solo detrás del presidente de Francia, del cargo, porque aquí es elección directa de mayoría simple. Esto es un mensaje muy claro respecto a la pluralidad que vive la sociedad británica y en particular la inglesa a propósito de los inmigrantes. La declaración más afortunada que yo he leído en contra de los planteamientos de Donald Trump, desafortunadamente no es de ningún funcionario mexicano, que ha rayado casi en el mismo nivel de la pobreza del discurso de Donald Trump, descalificándolo e incluso insultándolo. Se la leí y se la escuché al primer ministro David Cameron, y que fue la siguiente, y es muy oportuna y muy precisa. Dijo textual: los planteamientos de los discursos del señor Donald Trump no son compatibles con los valores de la democracia inglesa. Yo creo que con eso está dicho todo de manera precisa y muy clara, y no entrar a las descalificaciones. ¿Y cuáles son los valores de la democracia inglesa? Pues aquí inventaron la democracia, fueron los países que inventaron la democracia y el capitalismo. Los valores de la democracia, pues evidentemente está en el reconocimiento de la pluralidad y el fomento de la convivencia, dicho por un primer ministro que acaba de ganar por mayoría absoluta el Parlamento del Partido Conservador. Entonces, dicho esto, además Barack Obama va a estar aquí en los próximos días en Londres, entre otras cosas viene a apoyar a David Cameron, que está encabezando la propuesta de que el Reino Unido permanezca en la Unión Europea. Entonces, los señalamientos de Trump, a mí lo que sí me parece es que ya hicieron un daño irreversible. Reinaldo, no sé, me gustaría escuchar tu reflexión, si es posible, al respecto. Donald Trump ha despertado los que yo considero tres fundamentos de la sociedad estadounidense, que es
el racismo, la xenofobia y el aislacionismo. Yo creo que ya, aunque él no fuera el candidato, y otro peor sería Ted Cruz, porque como quiera que sea, él es político profesional y Donald Trump no lo es. Me parece que ya el daño ya está hecho, están soliviantando, bueno, acaban de haber manifestaciones del Ku Klux Klan, creo que el daño ya está hecho, está revelando esta parte recóndita, escondida de la sociedad estadounidense, en particular lo que se conoce como los WASP, el White Anglo-Saxon Protestant, ¿no? El blanco protestante, que siempre ha guardado ahí unas posiciones desde el origen de ese país con estas características. Y yo creo que ya ahí el problema ya está a la vista, Reinaldo. Sí, sin duda esos tres temas están a la vista. El discurso de Trump ha sido un discurso que insiste mucho en el miedo. Insiste mucho en el miedo a la migración, al libre comercio, en el miedo a los otros, y es muy peligroso. Ya en parte el daño está hecho, pero el daño seguro sería mayor si llega a la presidencia alguien con esas ideas, ¿no? Entonces, ahora también creo que es importante entender al votante al que le están hablando estos discursos republicanos de extrema derecha. Están hablando a un votante de clase media y clase trabajadora norteamericana, blancos, que se sienten desplazados por una crisis económica y que no encuentran en argumentos tradicionales sobre la recuperación económica de ese país una solución a sus problemas más inmediatos. Por supuesto, las políticas que están planteando Trump y Cruz no van a resolver estos problemas, sino que los van a acrecentar, porque justamente lo que están planteando en términos ya de políticas específicas, pues es una reducción de los impuestos, que lo que hacen obviamente es poner en mayor precariedad a las clases medias y a las clases bajas estadounidenses, atacar los servicios públicos y concentrar aún más el ingreso, que digamos que a lo largo de pues ya casi 40 años hemos visto una concentración creciente del ingreso, y entonces esto ha hecho otro de los puntos más importantes. ¿Por qué Cruz, el otro candidato que en este momento tiene un apoyo muy importante económico de los lobistas de energía que controlan, de energía y finanzas, que controlan buena parte del financiamiento al Partido Republicano, ¿por qué se le hace un candidato atractivo? Pues porque está pensando en los mismos tipos de políticas de desregulación que han venido minando a un Estado que cada vez tiene más problemas y menos recursos para enfrentar esta situación, ¿no? Entonces, sí es una campaña en donde los extremos, y eso también es una cuestión de cómo funciona el sistema. En las primarias, los candidatos están hablando a las bases, a los corazones electorales, que generalmente están o más a la derecha o más a la izquierda. En el caso del Partido Demócrata, digamos, no hablamos hoy de esas otras primarias, de otra convención, pero también explica, digamos, la capacidad que ha tenido Sanders de enfrentarse a una candidata pues que le lleva mucha ventaja, Clinton, pero que también ha movido el discurso dentro del Partido Demócrata hacia un campo más hacia la izquierda. Sí, claro. Entonces, vamos a tener dos candidatos que están hablando a los corazones de sus electores tradicionales, ¿no? Los republicanos y los demócratas. Y en ese sentido, pues digamos que una política que en principio la teoría nos dice que se debe ir hacia el centro se está polarizando, y el discurso de Trump es incluso intensificar esa polarización, es decir, hacer que aquellos que se sienten agraviados porque tienen una situación económica peor de la que tenían antes de la crisis del 2008, porque sienten que sus trabajos están amenazados, pues se activen políticamente, pero activarlos en vez de una política, digamos, de mejores recursos, mejor educación, mejor salud,
es una política de simplemente el ataque al otro, muy simplista, pero que para un sector de la población que tampoco tiene mucha información, pues se le hace como soluciones fáciles. Nosotros somos los más poderosos, nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos en el mundo. ¿Y qué es lo que hemos visto en la última semana, precisamente como parte del discurso? Pepe, vamos a ir rápidamente a una pausa. ¿Quieres dejar planteada la pregunta para regresar en el tercer bloque? La pregunta es muy general. ¿No hay un deterioro de la política en Estados Unidos en términos generales? Estas campañas populistas, en el caso de Trump, ¿no está llevando a una pérdida de oportunidad para el Partido Republicano, que hace 2 años arrasó y se hizo de las 2 cámaras? Regresando, no se pierda la respuesta del doctor Reinaldo Ortega, académico del Colegio de México. Volvemos enseguida. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Y ya sembraba la pregunta a Pepe Ureña en esta mesa cuadrada sobre si se está deteriorando la política de Estados Unidos con esta campaña presidencial. Es un reflejo del deterioro en general, ¿no? Sí, claro. Ya de varios años. Este discurso de decirle a la gente, no, la culpa no es de ustedes, nosotros somos el país más poderoso del mundo y la culpa es del resto del planeta y de un Estado que se ha sentido muy débil y entonces hay que atacar a los migrantes, hay que atacar a los extranjeros, hay que atacar al Islam. Entonces, y eso ha movilizado a mucha gente. Y eso es lo más, digamos, lo más preocupante. O sea, sí, Trump y Cruz reflejan una sensación de inseguridad del electorado y además esta inseguridad está siendo incentivada por la campaña en los medios de comunicación. O sea, las primarias las está ganando Trump con unos anuncios de televisión realmente muy peligrosos. Anuncios de televisión sobre, en Arizona, por ejemplo, ahora en la campaña que está por aire que se está llevando, insistiendo, por ejemplo, en la posibilidad de que un migrante indocumentado asesine a un residente legal. Entonces, esto genera un ambiente de una tensión social pues muy peligroso para en este caso para una de la primera potencia económica del planeta, ¿no? Entonces hay que entender la necesidad de enfrentar ese tipo de discurso con datos reales y con una campaña de información sobre lo que implica y lo que está significando esta polarización dentro de la sociedad estadounidense. Este es un punto muy importante el que toca Reinaldo, porque mucho se ha dicho que más que justamente descalificar al personaje, lo que se tiene que dar es información real, es decir, cuando hablamos en términos de la relación con México, pues decirles justamente del nivel de intercambio comercial que existe entre México y Estados Unidos, los 6 millones de trabajos que en Estados Unidos dependen del comercio con México, el flujo migratorio, los cruces en la frontera, es decir, toda esta argumentación de hechos y de razonamientos. Pero ¿cómo pones un discurso de esta naturaleza ante un electorado, como tú bien decías, que es el electorado menos informado, digamos, el electorado americano que se siente desplazado, pero que es como lo dijo el mismo Trump, que él adoraba a los que no tenían tanta educación, pues porque claro, en ese electorado es en donde prende muy fácil este discurso de tú perdiste tu trabajo por culpa de los chinos, de los mexicanos, y entonces es, digamos, este discurso muy simplón, el discurso populista, claro, que con 3 frases, digamos, ya logras la empatía de ese electorado y de esa gente que no te va a recibir o no está siendo receptiva a información justamente objetiva y ponderada, ¿no? ¿Qué haces en eso? Pues yo creo que el mensaje debe ser, como ya mencionó también el doctor Oliva, el mensaje debe ser el mensaje de los valores de la democracia estadounidense, son el pluralismo, los valores de la democracia estadounidense son la aceptación de los otros, es en esa diversidad en donde encuentra la riqueza
riqueza, la innovación, la fortaleza el mantenimiento de las libertades, las oportunidades para todos, la educación pública. O sea, uno de los discursos, por ejemplo, que yo creo que le ha ganado a Hillary uno de las desventajas es esta idea de que es necesario que todos los jóvenes puedan ir a la universidad en Estados Unidos y que no tengan deudas enormes para... Entonces, hablarle a la gente de soluciones reales a sus problemas, a sus problemas en términos de ingreso, a sus problemas en términos de salud pública, a que la forma en cómo una gran potencia puede hacer frente a los retos del siglo XXI es con más innovación, más tecnología, más oportunidades para la gente que tiene menos recursos, y obviamente que eso también va a movilizar a la gente. E insistir en que los valores fundamentales, como dijo Cameron, de la democracia, no solo en Gran Bretaña, sino en Estados Unidos, son estos valores de la diversidad, valores de la posibilidad de empezar un futuro de inclusión, etcétera. Entonces, yo creo que hasta cierto punto el hecho de que el discurso está siendo tan simplista por parte de Trump hace que un mensaje claro y preciso retomando los valores de la sociedad estadounidense puede ser el mejor contrapeso para la situación que se vive en este momento en Estados Unidos, ¿no? Profesor, en base a las tendencias actuales y a la radicalización de la campaña republicana, ¿cuál sería el pronóstico para las elecciones de noviembre? Bueno, en este momento las encuestas lo que tenemos es, en el caso en el que sean los candidatos Hillary y Donald Trump, porque en este momento son los punteros, le dan entre 6 y 7 puntos de distancia a Hillary sobre Trump. Pero claro, esto es apenas el pronóstico que tenemos hacia adelante, ¿no? Con las tendencias que existen. Si fuera Cruz, si fuera Cruz la diferencia se reduce, pero todavía Hillary tiene ventaja sobre los... ahora bien, pero en la campaña... contra Trump que contra Cruz. En la campaña lo que hemos visto es una capacidad, la verdad, muy interesante de los pollsters del equipo de Trump, de presentar a cada electorado, porque recordemos que esta es una elección que se gana no solamente en el voto nacional, sino en los estados. Sí. Y los anuncios de Trump tienen esa capacidad de incentivar la movilización y los ataques, la campaña negativa que tendría en el caso de que fueran Trump y Hillary, Trump contra Hillary, ¿en qué términos? Bueno, pues los temas tradicionales. Ella representa la política tradicional, ella representa un mayor gasto público, ella representa la poca seguridad en la que está metido Estados Unidos. O sea, es muy clara cuál podría ser la línea de ataque que además le ha funcionado muy bien a Trump en estos meses, ¿no? Lo usó contra Rubio en Florida y fue una devastación. O sea, ahí donde se esperaba que pues hubiera una mayor competencia, no la tuvo. Obviamente que no es lo mismo hablarle al corazón del voto republicano que al votante medio al electorado en Estados Unidos. Y él también, en el caso de que fuera candidato, también sabe que tendrá que moderar de alguna forma estos ataques tan xenófobos que ha hecho contra todas las minorías, ¿no? Porque nadie puede eventualmente en este momento ya no, dadas la situación demográfica existente en Estados Unidos, pues el voto latino, el voto de los afroamericanos es importante, pero él está apostando a movilizar sobre todo a los votantes
blancos, de clases medias y la clase obrera estadounidense conservadora. Lo que quienes eventualmente, por ejemplo, también votaron por Reagan, esos sectores de la población y del electorado. O sea, hay un esfuerzo de Trump por dirigirse a ese y estaremos dándole seguimiento. Vienen días y semanas sin duda alguna intensas. Y el radar está en el tema de la geopolítica internacional, en parte en esta campaña presidencial en Estados Unidos. Doctor, muchas gracias por venir esta noche a Mesa Cuadrada. No, muchas gracias. Nos da mucha claridad en torno a lo que está pasando en el vecino del norte. Maestra, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Igualmente Pepe Ureña. Buenas noches a todos. Y al doctor Javier Oliva. Muchas gracias, doctor Oliva. Hasta pronto, muchas gracias. Hasta luego, Reinaldo. Hasta luego, nos vemos. Bien. Y gracias a usted. Continúe con la programación de televisión educativa y del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.